Hola, mi nombre es Armando Ledesma y soy el director comercial de Grupo Agroturix. El día de hoy vamos a analizar el contrato de inversión. Es el 30 de junio del año 2024. Lo que ofertamos a través de este contrato es duplicar tu inversión cada 3 años. Manejamos una rentabilidad proyectada del 35% anual y una rentabilidad garantizada, una utilidad garantizada de mínimo 20% anual. No se puede ganar menos de 20% anual y lo que proyectamos es mínimo 35% anual, por lo tanto se puede duplicar tu inversión cada 3 años. Invertimos en investigación biomédica con células madre, con células troncales, también en desarrollo, comercialización e intermediación inmobiliaria, en ecoturismo, en agroalimentación y en otros negocios de alta rentabilidad y de primera necesidad. Por ejemplo, invertimos en la engorda de ganado en el estado de Chiapas, zona que tiene la tercera parte de las reservas de agua dulce del país. Esto es Chiapas. Por ejemplo, compramos becerros de 150 kilos, los alimentamos para que suban 2 kilos diario de peso en promedio y los vendemos en 6 meses. Los compramos de 150 kilos y en 6 meses los vendemos de 500 kilos. Si el precio por kilo es de 50 pesos de ganado en pie, como el que estamos viendo, su precio de compra es de 7,500 pesos. Esto resulta de multiplicar 150 kilos que compramos en el peso que lo compramos por un precio de 50 pesos, pero normalmente de esa edad y pequeñitos de 150 kilos, su precio por cada kilo de peso es menor. Y si en 6 meses los vendemos de 500 kilos, pues entonces multiplicamos 50 pesos por 500 y nos da 25,000 pesos. Esto quiere decir que nosotros tenemos una utilidad bruta de más del 100% anual. Además de que estos animalitos, estos becerros, este ganado de engorda, está vacunado, desparasitado, protegido y asegurado contra todo riesgo. No tenemos forma de perder, porque incluso en caso de que enferme, que fallezca el animalito, pues está asegurado. Para eso son los seguros. Continuamos. Este es el contrato, es un contrato muy sencillo, está impreso frente y vuelta en tamaño oficio, la letra es legible, no tiene letras pequeñas, toda la letra es uniforme y vamos a analizar que es muy sencillo el contrato, solamente es frente y vuelta. Los números que están remarcados en color azul son ejemplos, ¿sí? Entonces viene la fecha de contrato, el conducto, el número, banco, cuenta, clave interbancaria, donde se hacen los depósitos en favor de Agroturix. Y aquí están nuestras oficinas comerciales de la Ciudad de México, Periférico Sur 4293, en Jardines de la Montaña, en la zona del Pedregal de San Ángel. Y entramos a un recuadro que dice principales beneficios para el suscriptor establecidos en este contrato. ¿Qué ofrece ya directamente el contrato? Invierte y duplica tu inversión cada 3 años. Nuestra utilidad proyectada es del 35% anual, garantizado con inmuebles ante notario público. No es lo que nosotros digamos, no es nada más lo que diga el contrato, sino que se garantiza con inmuebles ante notario público. Cada metro cuadrado, cada acción que compras en la que inviertes está garantizada con tierra de alta plusvalía. Somos una promotora de inversión regulada por la Ley del Mercado de Valores, con acciones que aumentan su valor al estar garantizadas con inmuebles. O sea, la pura plusvalía de los inmuebles va haciendo que las acciones vayan aumentando su valor, además del rendimiento de la utilidad garantizada, con rendimiento mínimo anual garantizado y sin riesgo legal alguno. No tienen riesgo porque este tipo de acciones no tienen derecho a decisiones legales. Por lo tanto, al no decidir legalmente ustedes, entonces ustedes no tienen responsabilidad legal alguna. Esa responsabilidad recae en los administradores. Para generar esas utilidades se invierte en biomedicina, biotecnología, tecnología aplicada al agua, energías renovables, inteligencia artificial, agroalimentación, etcétera. Tiene que ser negocios de alta rentabilidad, pero que estén garantizados. Las acciones pueden venderse a terceros, cederse o heredarse, pudiendo solicitarse anticipos a cuenta de utilidades.
son sus acciones, es su inversión y pueden hacer con ello lo que quieran. Pueden venderlas, heredarlas, traspasarlas, regalarlas, son sus acciones. Al retirarse la inversión se devuelve el 100% invertido. Si ustedes dicen, ya no quiero seguir con mi inversión, entonces regrésame el 100% de lo que deposité, más utilidades de mínimo 20% anual. Las acciones tienen un valor nominal de 3,000 pesos y nunca disminuyen de valor. Continuamos con este mismo recuadro. Inversión en paquetes de 30 acciones con valor mínimo de 3,000 pesos cada una. Un paquete tiene un valor de 90,000 pesos, o sea, 30 por 3,000 nos da 90,000 pesos, siendo el resultado de esa multiplicación el importe de la inversión, pudiendo adquirirse el número de paquetes que se desee por 90,000 pesos, 180,000, 270,000, 360,000 y así sucesivamente. El importe de la inversión puede pagarse en el número de mensualidades que se desee. Se puede pagar a plazos de esta inversión, lo cual se denomina como plazo de pago. La mensualidad resulta de dividir el importe a invertir entre el número de meses elegido, ganando utilidades a partir de completar el importe de la inversión. Esto quiere decir que si hay alguien, por ejemplo, están integrándose muchos pequeños ahorradores que una parte de su sueldo lo están invirtiendo con nosotros, entonces ellos dicen, yo puedo disponer, por ejemplo, de 1,000 pesos al mes, de 2,000 pesos, 3,000 pesos al mes, entonces de acuerdo a eso se hace su contrato de suscripción, pero es importante mencionar que hasta que no se complete la inversión, o sea, el paquete, por ejemplo, de 90,000, a partir de entonces empieza a ganar la inversión que estaban mencionando. Por cada referido Agroturix abonará al suscriptor la cantidad equivalente al 10% del importe de inversión pagada, lo cual se contabilizará como compra de paquete adicional de acciones, creando los rendimientos pactados. Esto es, una persona que ya tiene su contrato con nosotros, le está yendo bien, puede referirnos a otra persona para que también suscriba esta inversión. Y de la cantidad que su referido invierta, nosotros el equivalente al 10% de lo invertido se lo abonamos a su contrato como si fuese una inversión aportada por el cliente. Agroturex enviará al domicilio del suscriptor contrato protocolizado ante notario público. También enviará por correo electrónico el estado de cuenta mensual con inversiones recibidas y utilidades proyectadas. Aquí recalcamos abajo en color rojo, se abona el 10% de la inversión pagada por cada referido. No es obligatorio, pero si alguien quiere tener una inversión adicional, pues con 10 referidos ya estoy duplicando mi inversión. Claro, depende cuánto haya invertido la otra persona. Esta ya es la carátula del contrato. Lo que viene en azul, en números y letras azules, son ejemplos. Y aquí está recalcando ya como parte también del contrato, dice, carátula del contrato, la utilidad proyectada es del 35% anual y la garantizada es de mínimo 20% anual. Está muy claro, no podemos pagar menos de ese 20%. Paquetes accionarios. Aquí nos dice cuántos paquetes de acciones. Un paquete de acciones, importe de la inversión, 90,000 pesos, plazo de pago a 90 meses. Nos da un pago, si dividimos 90,000 entre 90 meses, nos da 1,000 pesos de pago mensual. Recuerden que estos son solo ejemplos de inversión, no tenemos límites. Si alguien quiere decir, yo quiero invertir 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos, no tenemos límites. Y también pueden pagarlo en la inversión de contado en un mes, en dos partes, en 90 meses. Es totalmente libre. Después viene los datos del suscriptor, o sea, el nombre de ustedes, su registro federal de causante, su teléfono, su correo electrónico, su domicilio y es muy importante los beneficiarios del suscriptor y porcentaje, o sea, sus beneficiarios. Hay que poner el nombre completo de la persona y el porcentaje que le estamos dejando. Después ya viene aquí la razón social, Agroturix, Sociedad Anónima Promotora de Inversión y los domicilios que tenemos. Y acá abajo nos está recalcando que el importe de de la inversión y plazo elegido son solo ejemplos y no tenemos límites. Ya empezamos ya con el cuerpo del contrato. Aquí viene que es un contrato mercantil de suscripción de acciones regulado por la liquidación aplicable y por los estatutos detallados en el mismo, que celebran por una parte Agroturix, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, representada por su apoderado que suscribe este contrato con sus facultades suficientes y en vigor, a la cual en los sucesivos se denominará como Agroturix
Y por la otra parte, la persona cuyos datos aparecen en la carátula del contrato, que aparece al inicio de este instrumento y que en los sucesivos se denomina como carátula de contrato, en la sección de datos del suscriptor, a quien en los sucesivos se denomina como el suscriptor, quien celebra este instrumento al tenor de las siguientes declaraciones. Pues aquí está la carátula del contrato, que son a lo que se refiere esto, y empezamos con las declaraciones. Uno, el suscriptor declara saber que Agrotur es una promotora de inversión regulada por la Ley del Mercado de Valores con registro federal de contribuyentes. Ahí vienen ya todos los datos legales de la empresa, cuando se constituyó, los datos de escritura, los datos de inscripción en el registro público de la propiedad, son todos los datos legales que ahí los pueden ver. Dos, el suscriptor declara saber que la suscripción de acciones mediante este contrato se realiza de acuerdo a lo pactado en los estatutos, que el tipo de acciones se denominan como acciones preferentes garantizadas Serie A o clase 2 Serie A, las cuales gozan de una ampliación en el reparto de utilidades. Es la parte importante, las cuales gozan de una ampliación en el reparto. Son acciones especiales, son preferentes y que tienen un porcentaje adicional independiente, o sea, una ampliación en el reparto de utilidades por el porcentaje mínimo detallado en sus estatutos y que aparece en la carátula de ese instrumento en el rubro de utilidad garantizada de mínimo 20% anual. Aquí ya el contrato nos está diciendo que se trata de acciones preferentes que tienen una ampliación en el reparto de utilidades y que su utilidad mínimo garantizada es del 20% anual, que también pueden solicitarse a cuenta retiros, anticipos a cuenta de utilidades, y que estas acciones garantidas su valor mediante fracciones de los bienes inmuebles que adquiera Agroturis, o sea, todo está garantizado con inmuebles, pudiendo el suscriptor vender, ceder y heredar tales acciones mismas que incrementan su valor con el paso del tiempo, o sea, tienen plusvalía al estar garantizadas con inmuebles y por la utilidad mínima anual garantizada, declarando asimismo saber que Agroturix se obliga a efectuar la reducción de capital para efectuar reembolsos, devolviendo al suscriptor el 100% del valor nominal de sus acciones más utilidades de mínimo 20% anual. Aquí está en el contrato diciendo que si ustedes lo solicitan, Agroturix se obliga a devolverles el 100% de lo aportado más utilidades de mínimo 20% anual. No podemos devolver un peso menos. Asimismo, declara el suscriptor que suscribe esas acciones por invitación directa y no derivada de publicidad realizada por Agroturix. 3. Declara Agroturix que el apoderado que firme en su representación el presente instrumento cuenta con facultades suficientes y en vigor, señalando como su domicilio legal para efectos de este contrato el ubicado en el Boulevard Belisario Domínguez 4080, local 23, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El domicilio que aparece al inicio de este instrumento es solo para efectos comerciales no legales. Seguimos. Cuarto, declaración cuarta. El suscriptor declara ser una persona legalmente facultada para la firma de este instrumento, señalando como su domicilio para efectos de este contrato el detallado en la carátula del contrato que aparece al inicio del mismo, declarando asimismo que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las cuestiones legales. Quinta, declaración quinta. El suscriptor manifiesta que Agroturix le enviará a su domicilio detallado en la carátula del contrato un ejemplar físico de este instrumento protocolizado ante notario público, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del mismo. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de contratos se firman vía electrónica. Se firman vía electrónica, pero una vez que se ha firmado, el procedimiento es el siguiente. Primeramente, cuando el cliente está interesado, le mandamos una propuesta, nos da sus datos, le mandamos una propuesta de contrato antes de que haya pagado un solo peso. El cliente lo analiza, lo lleva con sus abogados, lo consulta con quien más confianza le tenga. Una vez que ha visto que es una oferta inigualable, que tiene todas las garantías, entonces nos dice, sí quiero mi contrato y coordinamos la firma a través de plataformas electrónicas de seguridad biométrica bancaria. Se utiliza la firma a distancia, la firma electrónica. Una vez que ya está firmado vía electrónica, nuestra empresa Grupo Agroturix se lleva el ejemplar ante un notario público y lo protocoliza. Ya lo tenemos protocolizado ante notario público con los sellos y firmas de la notaría, y entonces se lo enviamos por paquetería DHL al cliente. Entonces el cliente siempre va a tener un contrato protocolizado ante notario público. ¿Por qué? Estamos hablando de su patrimonio. Recuerden que pusimos ahí que hay beneficiarios, entonces esos beneficiarios deben saber que hay un documento que es el equivalente a un testamento donde está protegida su inversión patrimonial.
la inversión de la familia. Empezamos con las cláusulas. Cláusula 1. Mediante este instrumento y de acuerdo a lo pactado en los estatutos, el suscriptor suscribe el número de acciones preferentes garantizadas serie A, resultante de dividir entre 3,000 el importe de la inversión de la detallada en la carátula del contrato, siendo de 3,000 pesos el valor nominal de cada acción según estatutos, en el entendido de que tales acciones no representan riesgo legal alguno por ser de voto limitado y rendimiento anual garantizado. Nuevamente, ya en el clausulado dice: tales acciones no representan riesgo legal alguno por ser de voto limitado y rendimiento anual garantizado de acuerdo a estatutos, obligándose al suscriptor a pagar tales acciones a plazos en mensualidades por el importe resultante de dividir el importe de inversión entre el plazo de pago en meses detallados en la carátula del contrato, lo cual en los sucesivos se denomina como pago mensual, entregando a Agroturix tales acciones dentro de los 90 días siguientes al término del último día del mes correspondiente al plazo de pago, una vez que sean pagadas por el suscriptor, entregándose según lo pactado en los estatutos previa solicitud escrita. Solo pueden suscribirse paquetes de 30 acciones según estatutos. Continúa la misma declaración número 1, es bastante extensa, aquí estamos viendo su última parte. El tipo de acciones preferentes garantizadas sería gozan de una ampliación en el reparto de utilidades por ese porcentaje mínimo detallado en sus estatutos y que aparece en la carátula de este instrumento con el rubro de utilidad garantizada de mínimo 20% anual. Reitera aquí la cláusula 1 del contrato que la utilidad garantizada es de mínimo 20% anual a partir de la fecha que se hayan suscrito y pagado la totalidad de tales acciones, con fundamento en el artículo 13, fracción tercera, inciso E de la Ley del Mercado de Valores. Recuerden que Agroturix está regulada por la Ley del Mercado de Valores, debiendo Agroturix crear las reservas necesarias para cumplir con tal obligación. Ahí viene la obligación. Agroturix, de todas sus utilidades, de todo lo que está cobrando, ganando, tiene que crear reservas para cumplirle a los clientes, a sus asociados, a sus socios. El suscriptor puede solicitar anticipos a cuenta de utilidades de acuerdo al pacto en los estatutos. Estas acciones garantizan su valor nominal mediante fracciones de los bienes inmuebles que adquiera Agroturix. Todo lo que vamos comprando de inmuebles van para garantizar las acciones que son adquiridas por nuestros clientes, por nuestros socios, pudiendo el suscriptor vender, ceder, heredar tales acciones mismas que pueden incrementar su valor con el paso del tiempo, o sea, tienen plusvalía al estar garantizadas con inmuebles y por la utilidad garantizada de mínimo 20% anual. La utilidad anual proyectada que aparece en la carátula del contrato es solo un estimado de lo que puede generar Agroturix con la mezcla de negocios especificados en su objeto social, siendo garantizada únicamente el porcentaje denominado como utilidad mínima garantizada del 20% anual. O sea, la utilidad proyectada puede ser de 35, 40, 50 de la cantidad, pero el contrato garantiza que no puede ser de menos del 20% anual. Es muy importante, aquí está transparente, está en la cláusula 1 del contrato. Cláusula 2. Cada una de las acciones deberán garantizarse de acuerdo a estatutos con 1 metro cuadrado de terreno ubicado en los predios que tengan propiedad de Agroturix, siendo el valor pactado de cada metro cuadrado de terreno la cantidad de 3,000 pesos moneda nacional, el valor pactado que se refiere a los estatutos. Por ejemplo, aquí está un terreno que ya se está señalando. Inmueble en la playa identificada como isla al colindar con aguas del Océano Pacífico y del estero de Otate, donde se consideran cabañas turísticas para su renta en dólares. O sea, ya está el terreno y entramos en proceso de construcción de cabañas para su renta en dólares. Al construir estas cabañas, el valor del terreno se multiplica, ya no va a valer 3,000 pesos, puede valer 10, 15, 20, 30,000 pesos, pero esa es la plusvalía. Cada vez las acciones, como están garantizadas con inmuebles, van aumentando su valor. Ubicando la ranchería El Manguito, municipio de Tonalá, estado de Chiapas, según escritura pública número tal, de fecha tal y tal, y viene el folio real de registro público de la propiedad con clave catastral, superficie de 28 hectáreas. O sea, el inmueble está señalado como parte del contrato, garantizándolo, y recuerden que todo esto es ante notario público. 3. De acuerdo a lo pactado en los estatutos, el suscriptor podrá solicitar por escrito la devolución del 100% de lo invertido en acciones a valor nominal de 3,000 pesos moneda nacional
más la utilidad garantizada de mínimo 20% anual que no haya sido cobrada o retirada total o parcialmente, obligándose a Agroturix a efectuar la de tal devolución bajo el concepto de reembolso pactado en los estatutos, reduciendo capital, tomando recursos del fondo de reserva e incluso vendiendo activos para cumplir con tal obligación en tiempo y forma. Aquí está muy claro en la cláusula 3. Si ustedes piden la devolución de lo invertido, aquí está muy claro, se devuelve el 100% con una utilidad mínima garantizada del 20% anual. Está muy simple, muy transparente este contrato. 4. Para que Agroturix pueda cumplir con el pago de la utilidad garantizada de mínimo 20% anual, se obliga a realizar todo tipo de negocios de acuerdo a su objeto social detallados en los estatutos, como es biomedicina, biotecnología, tecnología aplicada al agua, energías renovables, inteligencia artificial, agroalimentación, todo tipo de negocio que sea rentable, altamente rentable. 5. El suscriptor se obliga a pagar las acciones suscritas mediante este contrato, realizando pagos mensuales en pesos moneda nacional por la cantidad resultante de dividir el importe de inversión entre el número de meses del plazo de pago establecidos en la carátula del contrato, obligándose al suscriptor a completar el pago del importe de inversión dentro del total plazo de pago y todo depósitos. Ahí vienen ya las cuentas donde se depositan. Segundo párrafo dice que el suscriptor debería enviar a Agroturix vía correo electrónico el archivo con la información. O sea, eso se refiere ya a los pagos, de cómo se depositan. Ahí están las cuentas de Agroturix. 6. Es muy importante esta cláusula. 6. Por cada referido que celebre con Agroturix contrato similar a este instrumento, Agroturix abonará al suscriptor la cantidad equivalente al 10% del importe de inversión pagada de acuerdo al paquete de acciones suscritas, lo cual se contabilizará como compra de paquetes adicionales de acciones en favor del suscriptor, generando los rendimientos pactados en este instrumento y quedando en él reguladas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si un cliente ya está, un socio nuestro que tiene acciones de Agroturix, está teniendo muy buenos rendimientos y él le comenta a algún familiar, a algún amigo, a algún compañero de trabajo, a algún vecino respecto de Agroturix y su sistema de inversión garantizada, el cliente contrata con nosotros, el referido contrata con nosotros y del importe total de acciones que compre, el 10% se le abonan al cliente que lo refirió. Muy clara esta cláusula, no tenemos nada que interpretar. Se dan cuenta que están muy claras, no hay algo que esté dando a entender cosas diferentes, es muy claro el contrato. Además que es un contrato mercantil y en la legislación mercantil las partes se sujetan específicamente a lo que pactaron. No hay nada que interpretar, está muy claro. 7. El suscriptor se obliga a cumplir con las obligaciones legales y fiscales a su cargo, manteniéndose al corriente en las mismas. 8. El suscriptor señala como sus beneficiarios de este contrato en caso de fallecimiento a la persona o personas detalladas en la sección de beneficiarios del suscriptor que aparece en la carátula del contrato con los porcentajes detallados para cada uno de ellos. Es muy simple lo que estamos manejando, está muy claro. 9. Para el caso de incumplimiento de lo pactado en este instrumento, la culpable pagará a la inocente una penalidad por la cantidad resultante de multiplicar por 0.7 la suma del importe de inversión pactada y anotada en la carátula del contrato. Como en todos los contratos, hay penalidades. Pero ¿cuál es la obligación del cliente? Pagar sus acciones, no tiene ninguna otra. Es algo muy simple. Y si no quiere invertir, pues no hay ningún problema, no tenemos forma de obligarlo. Pero en el caso de nosotros sí tenemos esta penalidad que va en favor de nuestros clientes, de nuestros socios. 10. Para todo tipo de notificaciones, de notificaciones derivadas de este contrato, las partes señalan dos alternativas. Una es efectuar notificación en sus domicilios señalados en este contrato o mediante correo electrónico con acuse de recibo para demostrar que se recibió tal notificación, señalando el suscriptor para tal efecto el correo electrónico detallado en la carátula del contrato, es el correo que así se anotó al inicio, y Agroturix, el correo de socios @agroturix.com. Vámonos al correo. Aquí está el correo que nos puso. Aquí está, donde dice correo electrónico Feritom, es el ejemplo. Ahí está, que es lo que estamos manejando en esta parte.
11. Todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de este contrato, acciones y escrituraciones e impuestos serán cubiertos por el suscriptor. ¿Por qué? Porque él es el que va a comprar inmuebles, va a comprar todo. 12. Agroturix se obliga a ratificar ante notario público un ejemplar de contrato con las mismas declaraciones, cláusulas, datos de carátula de contrato y demás datos de ese instrumento, y enviar dentro de los 10 días siguientes a su fecha de contrato anotada al inicio del mismo un ejemplar ratificado mediante el sistema ocurre de la empresa DHL a la sucursal de esta empresa que indique por escrito el propietario. Ratificación que en este instrumento se denomina como protocolización. Para poder efectuar tal envío de contrato ratificado, el propietario deberá depositar a Turis con 5 días de anticipación al envío a su cuenta detallada en la cláusula 5 de este contrato la cantidad de 2,000 pesos masiva moneda nacional para recuperar en parte los costos de tal ratificación y envío. La falta de tal ratificación y envío no invalida lo pactado en este instrumento. O sea, si el cliente no quiere que le mandemos su contrato ratificado ante notario público porque es suficiente, porque tiene validez legal plena, su firma vía electrónica, recuerden que estamos hablando que trae candados blockchain. Está totalmente protegido, está blindado el contrato electrónico, se firma a través de una plataforma electrónica tipo banco que utilizan los bancos. Esa es la fortaleza que da la firma electrónica. Entonces, es innecesario la protocolización notarial. Nosotros ponemos esta protocolización notarial porque hay muchas personas que no están acostumbradas a suscribir contratos vía electrónica. Y entonces lo que hacemos es le enviamos su contrato ante notario público, pero si no, el cliente puede quedarse con su contrato garantizado, protegido vía electrónica con todos los candados, o puede solicitar depósito 2,000 pesos a Agrotugris y que me manden hasta mi domicilio. Bajo el sistema ocurre el contrato protocolizado ante notario público para darle más certeza a mi familia. 13. Las partes convienen que ese instrumento está libre de dolo, violencia, mala fe, error, culpa o cualquier otro vicio en la voluntad que pudiera nulificarlo y que por lo tanto contiene su voluntad expresa en cuanto a lo que él mismo especifica. Por consiguiente, este contrato es el único instrumento que dichas partes declaran celebrar y someterse a la voluntad que respectivamente tienen contenida en el mismo. Por lo tanto, cualesquiera otro contrato, convenio, promoción, oferta, anuncio, video, anuncio, folleto, volante promocional, comunicado o arreglo en forma verbal o escrita que se haya elaborado con anterioridad o que tácitamente pudiera implicarse queda desde ahora sin efecto y yo rescindido de pleno derecho sin responsabilidad alguna para las partes. Las posteriores modificaciones que se pudieran hacerse a ese instrumento deberán celebrarse por escrito ante notario público. Todo es ante notario público. Esa es la tranquilidad que le damos a nuestros clientes. El notario es un perito en derecho, primero que nada, analiza el contrato, verifica que las propiedades que se señalan estén a nombre de la empresa que las está señalando, que no están grabadas, que haya total transparencia. Y una vez que reúne todo eso, entonces ya lo protocoliza. Por eso es importante que los clientes reciban su contrato protocolizado ante notario público. 14. Este contrato mercantil se celebra con la fecha señalada al inicio del mismo. Para su interpretación y cumpliendo, las partes se someten a la legislación mercantil, jurisdicción y competencia de los tribunales civiles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que por cualquier circunstancia que pudiera corresponderles. Las partes aceptan y manifiestan su conformidad expresa con lo pactado en este instrumento, el cual ratifican haber leído y entendido sin lugar a dudas. 14 cláusulas transparentes, sencillas, sin letras pequeñas, sin nada oculto, para dar una total tranquilidad a nuestra familia. No me queda nada más que invitarlos a suscribir esas acciones, a integrarse como parte de nosotros, como socios de Grupo Agroturix. Mi nombre es Armando Ledesma, soy el director comercial y el día de hoy es el 30 de junio del año 2024. Estoy para servirles. Gracias.